Hoy nos vamos a dar una vuelta por la planta de tratamiento de residuos de Tampa en Estados Unidos. ¿Por qué esto? Porque encontré una entrevista en internet donde surgieron un montón de cosas que quiero que charlemos. Te doy la bienvenida entonces a este canal de YouTube que denominamos Municipios y Profesionales. Hoy con uno de esos temas que me gustan muchísimo, como ya te habrás dado cuenta, que tiene que ver con residuos, con las plantas de tratamiento, los lugares de disposición final y alguna cosita más. Te voy a mostrar, por supuesto, algunas imágenes de la planta, algunos videos también para que veas cómo funciona y vamos a ir marcando acá algunos puntitos que yo me fui anotando de esa entrevista, que te voy a dejar el link también en los comentarios por si querés ver esta entrevista completa y por ahí ver alguna cosita que a mí se me pasó por alto. Pero bueno, vamos a ir directamente con los canales de comunicación que te dejo muy rápidamente por acá abajo, www.ghernandez.com.ar. Te dejo mi correo electrónico también, guillermo@ghernandez.com.ar. Por supuesto, si no me conoces, yo soy Guillermo Hernández, soy licenciado en Gestión Ambiental y en Higiene y Seguridad y me gusta muchísimo el trabajo municipal o la actividad, si se quiere, pública y la relación con los municipios, de los profesionales con los municipios. Me parece que hay mucho para hacer ahí. Bueno, comenzamos entonces con algunos puntos que me llamaron la atención de esta entrevista. La primera, la encargada de la planta dice, así medio por arriba, o no tanto por arriba, pero dice que se generan hasta 4 libras de basura por día por habitante. 4 libras, si haces la conversión, son más o menos 1,8 kilos por persona por día. Es muchísimo, claro que seguramente lo que estamos haciendo es haciendo bien las cuentas con los residuos, ¿no? Estamos contando absolutamente todos los residuos, los de restos de comida, los reciclables, los voluminosos y demás. Pero 1,8 kilos de residuos me parece que es bastante. Cuando comienza la entrevista, el hombre le pregunta si se están quedando sin espacio para enterrar basura. Hablaban de la importancia de las plantas de tratamiento de residuos, de recuperar los reciclables, y el hombre comenta esto o pregunta si se están quedando sin espacio. Y en realidad acá la encargada de la planta dice que el espacio siempre es un problema porque todas las plantas de tratamiento de residuos necesitan un espacio también, pero que en Tampa no se entierran los residuos, sino que se genera energía a partir de los residuos. Pero que eso también, por supuesto, tiene una capacidad y esa capacidad tiene que ver con un espacio. Entonces, me parece que esto es algo para pensar. ¿Por qué en América Latina en general? Bueno, en Argentina ni hablemos, pero ¿por qué en América Latina en general nos cuesta muchísimo hablar de la generación de energía a partir de los residuos? Cada vez que hablas de generación de energía de este tipo, enseguida empezamos a hablar de incineración, de contaminación, como si en realidad los residuos no contaminaran cuando vos tenés basurales a cielo abierto, ¿no? Si es la manera de erradicar basurales a cielo abierto, a ver, es muchísimo mejor tener una planta de generación de energía. Por otro lado, me parece que la tecnología de hoy en día, vinculada a las plantas de generación de energía a partir de residuos, ha cambiado y ha mejorado un montón, y me parece que países como Suiza, como Alemania, bueno, y un montón de otros, me parece que la tienen bastante clara al respecto, ¿no? Entonces, si ellos están empezando a utilizar cada vez más plantas para generar energía a partir de los residuos, me parece que ese es el camino y es hora que en América Latina empecemos a dar la discusión al respecto, porque si no, vivimos atrasados y vivimos cuestionando este tipo de tecnologías muy modernas, pero no tenemos problema, por ejemplo, en Argentina con tener 5.000 basurales a cielo abierto. Entonces me parece que es un momento, es el momento para empezar a discutir estas cosas. Por supuesto que también la encargada de la planta hablaba que en otros lugares sí había enterramiento de basura y por supuesto que se ocupaba espacio y que la idea es que todo ese espacio tiene un límite. Incluso cuando vos tenés que ocupar espacio para construir una planta de tratamiento de residuos que genere energía eléctrica. Pero bueno, me parece que esta es una de las discusiones que deberíamos empezar a dar
por lo menos en América Latina en los próximos años. Otro punto que tengo anotado por acá. Dice que pregunta, por ejemplo, si la planta genera ganancias, ¿no? Si a la ciudad tener una planta de tratamientos de residuos le genera ganancias. Y en realidad ella le responde que no, que probablemente en los tiempos dorados del reciclaje podía ser que sí, pero que en la actualidad no, que era un costo elevado para la ciudad, pero que era algo que había que hacer. Porque hay cosas que hay que hacer, hay cosas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente que hay que hacer por más que sean un costo, y hablaba también de que es algo bueno para la comunidad. Por lo tanto, si bien genera un costo, hay que hacerlo de todas maneras. Y esto me parece importante para que terminemos con la discusión esta de si las plantas generan dinero o no generan dinero. Por supuesto que no generan dinero. Ninguna planta en el mundo me parece que genera dinero. Entonces, no sé las plantas de tratamiento, ¿no? Pero las plantas de separación de residuos, por lo general, no generan dinero. Entonces, pero bueno, esto no quiere decir que no haya que hacerlo igual, ¿no? Por cuestiones ambientales, por cuestiones sociales, pero hay que hacerlo igual. Las plantas deben existir porque además de eso recuperan un montón de materiales que estamos evitando que se entierren o que vayan, bueno, como veíamos acá, a otro lugar. Después hacía una pregunta que era muy interesante porque le preguntaba acerca de cuáles eran los materiales que más valor tenían en la planta, ¿no? Que era lo que la planta más buscaba en cuanto a ingresos económicos. Y la respuesta fue que las latas de aluminio. Bueno, la verdad que algo interesante, ¿no? Pero las latas de aluminio, las latas de Coca-Cola, por ahí allá en Estados Unidos se usa muchísimo más que acá, me parece, el consumo de bebidas en lata. Las gaseosas se consumen obviamente muchísimo y la lata es una de las grandes maneras porque suelen poner en la heladera los fanáticos de la Coca-Cola y demás, que son un montón, suelen tener, bueno, la Coca-Cola en lata en la heladera y todas latitas, que la verdad que en un punto están mejor que tener botellas grandes, ¿no? Pero bueno, las latas de aluminio es una de las cosas que mayores ingresos le genera. Y acá empiezan con una serie de preguntas que son, me parece muy interesantes y tienen que ver con qué es lo que la gente tiene que tirar en la basura. Lo primero que quiero que veas, videos en este canal de YouTube sobre esto hay bastantes también, incluso en Estados Unidos sobre cómo es la separación y demás. Pero bueno, como ves acá en esta imagen, no importa los estados en general, se separa en 2 o se separa en 3. En 3 se separa cuando también empiezan a separar una fracción de verdes, ¿no? De restos de poda y ese tipo de cosas, lo ponen en un contenedor. Pero sacando ese tercer contenedor, tienen 2 contenedores y no se complican demasiado. Reciclables y no reciclables. Punto. No hay más. Así es la disposición inicial. Este año me tocó estar, el año pasado en realidad, cerca de fin de año me tocó estar en Estados Unidos. Estuve en una casa 15 días viviendo ahí, obviamente con la gente de la casa. Respetan obviamente muchísimo esto de sacar la basura cuando hay que sacarla. Son 2 contenedores más o menos de 240 litros que tienen, uno para reciclables, otro para no reciclables. Y los no reciclables no van en bolsas, van sueltos. Ahora te voy a contar algo más que esto. Se saca una sola vez por semana y vos ves normalmente, como podés ver ahora en este video acá, que pasan 2 camiones. Un camión y levanta una fracción y después atrás viene otro camión que puede pasar al rato a levantar la otra fracción. Y esto es indispensable que sea así porque si no nos cansamos de ver en Argentina por lo menos cómo se le pide a la gente que separe los residuos, pero después cuando el camión va levanta y junta todo. Acá se respeta a rajatabla que lo que la gente separa para reciclar se junta con un camión y el resto se junta con otro. ¿Qué me pasó también cuando fui? La verdad que no le dan demasiada bolilla en la casa internamente a la separación de residuos y no hay control, ¿no? Cosa rara, cosa que nos parecería que en un país como Estados Unidos
debería haber mucho más. La verdad que no hay control, nadie controla si estás haciendo las cosas bien o no, como en otros países, como por lo menos creo yo que sucede en Suiza, en Alemania, ¿no? Que por lo menos vemos videos y cosas que hay mucho control para con la gente. En Estados Unidos, la verdad, yo no vi absolutamente ningún control y tampoco veo mucho compromiso por parte de la gente. Pero hay algo que sí es interesante que está en esta nota que ahora te voy a seguir contando. Pero bueno, primero, antes de ver qué le piden a la gente que saque, hay que entender cómo es el sistema. El sistema, como te decía, es así, dos contenedores grandes, donde durante toda la semana la gente va sacando los residuos en una y en otro contenedor, y una vez por semana te recolectan. Una vez por semana te recolectan. Esto lo repito siempre y lo digo un montón de veces porque en Argentina parece que los intendentes sacan pecho cuando dicen y nosotros recolectamos los residuos todos los días, como si fuese algo bueno, ¿no? Como si los costos que eso tiene que ver en la recolección, que son enormes y se ponen enormes, parece que es una virtud de un intendente que recolecte los residuos todos los días. Para mí, la verdad, que no es así. Creo que tienen poca visión, creo que no entienden demasiado el tema, cómo funciona, cómo debería funcionar. Pero bueno, esto lo dejo ahí dando vueltas. Si algún intendente tiene ganas de meterse un poquito más en el tema, yo encantado. La verdad que, por lo menos para que quede claro mi pensamiento, no está bueno que recolectes los residuos todos los días. No está bien, no es así. Debería ser de otra manera. Bueno, vamos entonces a la pregunta, que la tengo anotada por acá. La pregunta es, ¿qué debería la gente tirar en las bolsas de reciclables? ¿No? Entonces, lo primero que comenta la mujer es que lo que va en el contenedor de reciclables debe ir suelto, no tiene que ir embolsado. Y esto, la verdad que me llamó la atención porque nosotros, por lo menos en Argentina, es una bolsa y una bolsa. Pero la verdad que tiene razón, porque dice que cuando el camión vuelca los reciclables en la planta, ellos no saben lo que hay adentro. Entonces no puede saber si hay elementos peligrosos o no, no pueden ver si todo lo que hay es reciclable o no, si después la gente no hizo bien las cosas y empieza a ensuciar otros materiales. Entonces, la verdad que tiene lógica. ¿Y para qué seguir además usando más bolsas, que después también hay que recuperarlas? Y justamente una de las cosas que dice la mujer, la encargada de la planta, que no hay que tirar son las bolsas de plástico. Ahora te cuento un poquitito más qué dice con respecto a eso. Pero básicamente dice no embolsados, sino los residuos sueltos. ¿Y por qué dice esto? Porque las bolsas sobre todo, y plásticos más chicos también, se enriedan en las maquinarias. ¿Y por qué es esto? Porque la mujer dice que el tratamiento de residuos en las plantas de separación no es como era antes, que era totalmente manual. Ahora es muy mecánico, entonces lo que sucede con las bolsas es que se van enredando en los sistemas, en los engranajes, y tienen que parar la planta, tienen que perder tiempo, eso es pérdida de plata, obviamente, y les genera un problema enorme. Entonces, no deben ir embolsados y además tampoco se deben tirar las bolsas adentro con los reciclables, porque generan un problema. Cuando vos ves cómo funcionan las plantas de separación, por ejemplo acá en esta imagen, y siempre ves gente que hay ahí, en realidad la gente tiene una función distinta a la que tienen las plantas que tradicionalmente, por lo menos en Argentina, nosotros vemos. ¿Qué es lo que se hace en Argentina? La gente dispuesta, como está acá, exactamente igual, lo que hace es ir separando un reciclable cada una, ¿no? Uno tiene botellas, el otro tiene cartones, el otro tiene papeles, el otro tiene aluminio, el otro tiene aerosoles, el otro tiene lo que sea que tenga. Entonces, la gente se ocupa de sacar los materiales. Pero allá, en las plantas así, que son mucho más mecanizadas, mucho más automáticas, porque recuperan un montón de tipos de materiales de manera más automática, lo que hace la gente en realidad en general es sacar lo que no sirve. Es sacar todo eso que puede generar un problema o que no debería haber llegado a la planta de tratamiento de residuos. Entonces la función es diferente de la gente. Si bien hay gente sacando interferencias. No hay gente recuperando materiales.
todos los materiales se van de alguna manera como reacomodando a través de las cintas, a través de los diferentes aspersores, a través de las zarandas y todo el equipamiento que existe para ir separando las diferentes fracciones de reciclables. ¿Qué otra cosa piden que no vaya en la basura? Plásticos más chicos. Que esa es una gran pregunta también, ¿no? Siempre, porque nosotros decimos, bueno, todo lo que es plástico va con los reciclables como si todos los reciclables se separaran. Ellos dicen que todo lo que es más chico que tu puño no lo pongas porque además va a quedar con el vidrio, seguramente, y va a terminar contaminando el vidrio. Y ellos no lo van a recuperar. Lo que es más chico de un puño no lo recupera. Entonces, ¿qué es lo que recuperan? ¿Qué es lo que piden que vos sí o sí pongas en la bolsa? Los plásticos, pero grandes, los de botellas, ellos usan mucho los frascos más grandes, los envases más grandes para la leche, de ese plástico más duro. Ese plástico obviamente es ideal para ellos para recuperar. Entonces todo lo que es envase grande debería ir sí o sí en la bolsa y eso no le podemos errar. Todas las botellas, todo envase plástico grande debería ir en la bolsa, perdón, no, porque no es embolsado, sino en el contenedor de reciclables. ¿Qué otra cosa debería ir sí o sí? Bueno, obviamente el cartón, obviamente el papel también debería ir, todo el papel debería ir, todas las latas de aluminio tienen que ir ahí. Y también hace una pregunta entonces ahí, el entrevistador le pregunta qué pasa con los envases como que tienen como espuma, digamos, bueno, no espuma, sino como con los de telgopor, los vasos térmicos y las bandejas, estas descartables. Y la encargada dice que todo eso no debería ir con los reciclables. Por lo menos en el momento donde se hizo la entrevista, no había un mercado para eso. No porque no se pueda reciclar, sino que ella dice es un elemento difícil de reciclar, pero en este momento no hay mercado para eso, por lo tanto le pedimos a la gente que no lo ponga, que lo tire con la basura. Entonces, yo creo que ahora en algunos estados, por lo menos de Estados Unidos, están empezando a recuperar esos vasos, ¿no? Sobre todo los vasos de café y todo eso que ellos tienen un consumo con eso cultural enorme con el café, están empezando a recuperarlo. Y algo interesante cuando hablan de que todos los envases y demás estén limpios, ellos lo piden limpios, pero tampoco hay que exagerar con la limpieza. Ellos lo que dicen es que si vos das vuelta a un frasco, no se tiene que caer ningún tipo de alimento que tenga dentro, para que no ensucie el resto. Si vos no lográs eso, o no querés hacer eso, lo tenés que tirar con la basura. Pero con una enjuagadita alcanza, no tiene que estar muy limpio, ¿no? Esto también para derribar de alguna manera un mito que tiene que estar todo perfectamente limpio. No, no es así, pero no tiene que ensuciar lo demás. Después ellos lo separan y obviamente lo llevan a los centros de reciclaje de cada producto, ¿no? Entonces, bueno, algo interesante por ese lado también. Otra cuestión que preguntaba el entrevistador tenía que ver con las baterías. ¿Qué pasa con las baterías? Bueno, las baterías ellos dicen que pueden explotar, por lo tanto piden que no la tienen con los reciclables, que vayan directamente a la basura. Que las pilas que en realidad no son un problema para con esto, son las pilas, las AA, las AAA, pero bueno, que las pilas de litio y demás, que no vayan ahí, pero que se lleven al lugar designado para eso. Las ciudades en Estados Unidos tienen un lugar para que vos puedas llevar todos esos residuos peligrosos, residuos eléctricos y electrónicos, residuos peligrosos como restos de pintura, como todo ese tipo de cosas que son denominados peligrosos, también baterías que puedan explotar y también aerosoles que puedan explotar. Esto me llamó la atención, porque ella la encargada pide que la gente el aerosol no lo deposite con los reciclables, porque pueden explotar no solo en el camión, cuando los trasladan, sino que pueden explotar en la planta. Y de vuelta lo mismo, la separación ya no es manual, es por maquinaria. Y cuando es por maquinaria, los aerosoles son un problema porque pueden explotar y después generar incendios y ese tipo de cosas. Entonces piden que los aerosoles vayan a la basura y no vayan con los reciclables. Bueno, la verdad que esto, como te decía, me llamó la atención. Bueno, creo que estas cosas nos dejan para pensar un poco. A mí lo que me llamó la atención
Y es que en realidad es lo que termina pasando después en las plantas de separación, ¿no? Es mucho mejor que vos te enfoques en todo aquello que se pueda recuperar y obviamente se pueda reciclar. Si nosotros separáramos la fracción de reciclables diciendo todo lo que es cartón, todo lo que es papel, por supuesto que esté limpio, tiene que estar con los reciclables, absolutamente todas las botellas tienen que estar con los reciclables, todas las latas de aluminio tienen que estar con los reciclables, la verdad que empezamos a recuperar un montón, porque empezamos a recuperar un montón en volumen. Y después hay cosas que van a depender de que tengan un mercado o no, y ahí tu municipio te debería decir si eso se recupera de alguna manera o no se recupera. Pero va a depender del mercado, ¿no? De que primero algunas cosas técnicamente se puedan reciclar y que después exista un mercado para eso. Si no existe un mercado, la verdad que no tenemos nada. Pero es interesante el concepto este de decir, mira, yo quiero que en los reciclables esté esto sí o sí, y por favor, esto no lo pongas con los reciclables, no importa lo que la gente piense, y te explican por qué. También está la página web, donde ellos, bueno, está toda esta información volcada ahí, que está muy bien volcada. Entonces, es interesante porque las plantas lo que tienen que recuperar es muchísimo volumen. Todo el volumen, porque cuando vos vas a enterrar basura, tenés un problema en volumen. Por lo tanto, una planta de separación de residuos te debería tratar de recuperar muchísimo volumen. Y eso es lo que hacen las plantas con materiales que se pueden reciclar, técnicamente se pueden reciclar y que tienen un mercado. Porque si no, no tiene sentido. Una zapatilla no te lo va a recuperar nadie, nadie la va a reciclar, nadie se va a poner a sacar componente por componente de manera manual o de alguna manera para recuperar alguna parte. Esas cosas no pasan. Cuando vos te pones a pensar qué tiene un valor real en el reciclado, es muy poco. Lo que pasa es que hay cosas que de alguna manera nos dicen que tenemos que recuperar igual, sin tener mucha razón por qué, o que después terminan siendo descarte en las plantas de separación. Yo no sé cuántas plantas de separación conoces, pero cuando vos ves el grado de rechazo que tiene una planta, es decir, todo lo que la planta no puede recuperar, es muy muy alto. Sea una planta que trabaje con el total de los residuos o sea una planta que trabaje solo con la fracción de material reciclable que la gente separa. El rechazo es enorme, es abismal. Entonces me parece a mí que hay que hacer el esfuerzo de que la gente recupere en su bolsa en el caso nuestro, ¿no? La verdad que me pongo a pensar ahora y digo, claro, no tiene que ser una bolsa, tiene que ser en un contenedor. En el contenedor o en la bolsa, los reciclables que tienen valor y después tenemos que enfocarnos en las campañas para ir recuperando otras cosas. Ellos, como te decía, no recuperan las bolsas de nylon. En Argentina, por ejemplo, ahora creo en la mayoría de los municipios ya están recuperando esas bolsas porque, por ejemplo, se utilizan para fabricar madera plástica. Entonces hay un programa eh, donde los municipios empiezan a recuperar todos estos tipos de plástico. Entonces está buenísimo. Hagamos campañas para ir recuperando aparte todas estas cosas que además tienen que estar muy limpias para que para que puedan ingresar en el mercado. Y hagámoslo. Pongámonos todos los creativos que podamos para ir haciendo las campañas para recuperar otras cosas. Pero nuestra fracción de reciclable tiene que ser absolutamente clara. Y a mi entender es mucho mejor trabajar ahora con lo que la gente separa, ¿no? Porque es como que el compromiso del municipio o el municipio asegura que va a tratar todo lo que la gente también hace el esfuerzo para poder recuperar, ¿no? Porque si no, la verdad que el único que hace el esfuerzo parece es el municipio solo. Y las condiciones de una planta de tratamiento de residuos, cuando recibe el material reciclable solo, a cuando recibe una bolsa con todo mezclado o con la materia orgánica mezclada y demás, también hay una diferencia enorme. Una cosa es una planta limpia y otra cosa es una planta con restos de comida, que es un problema que es muy difícil de manejar. Incluso poniendo un trommel para sacar esa fracción primero. No es fácil, lo ideal sería tratar de recuperar todo primero y hacer una muy buena campaña también de compostaje para recuperar la materia orgánica. Pero bueno, te quería compartir estas cosas de esta entrevista que me pareció recontra interesante porque hay mucho para charlar acá. Me parece que tenemos que empezar a hablar de otra manera, empezar a hablar de generación de energía a partir de los residuos, por supuesto,
a ser muy claros y recuperar muchísimo material en las plantas de separación de residuos. La recolección tiene que empezar a cambiar, no puede ser todos los días, la gente no puede sacar lo que quiera cuando quiera, hay que tratar de ordenar eso, ojalá que pueda ser en contenedores de 2 ruedas, casa por casa, como es en Estados Unidos. Entiendo que en Argentina, por ejemplo, hay lugares donde se complicaría un poco porque vos decís, te van a robar los contenedores, bueno, hay que ver, hay que estudiarlo, pero la verdad que lo ideal es casa por casa en contenedores de 2 ruedas. Bueno, espero que este video te haya gustado, te deje algo para pensar, algo para seguir investigando, para seguir mirando videos, para seguir pensando en tu ciudad como debería ser y que ayude a mejorar un poco la gestión de residuos en todas las ciudades, bueno, no sé si de la Argentina, ojalá que de un poquitito más. Creo que en todos lados hay gente pensando en cómo mejorar la gestión, cómo hacerlo un poquito mejor. Y me parece que hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones y hacer las cosas bien.